Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Rocía Abigail Quesqui Maurel. Soy residente de primer año de la Residencia de Bioquímica Clínica y en este día les voy a compartir mi Ateneo titulado Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética como parte de mi rotación por medio interno en el Hospital Perrami. El objetivo de este Ateneo es analizar el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, abordando su fisiopatología, etiología y diagnóstico, con el fin de comprender los mecanismos subyacentes, reconocer sus principales causas y mejorar su diagnóstico en la práctica clínica. Entonces, como introducción, vamos a definir lo que es el síndrome. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es un trastorno de la regulación en la excreción renal de agua libre. Está causado por la incapacidad de suprimir la secreción de hormona antidiurética, aunque no siempre se asocia a una secreción aumentada de dicha hormona, por lo que también se ha de llamar síndrome de antidiuresis inapropiada. Me saque el... Me quedó una barra. Ahí está. Venga. Se ha informado que la hiponatremia representa del 3 al 35% de los pacientes hospitalizados, mientras que esta incidencia aumenta en pacientes neurológicos llegando al 50%. El CADH es la causa más común de hiponatremia en pacientes ambulatorios y hospitalizados. Se estima que del 20 al 35% de hiponatremias hospitalarias son por causa de este síndrome. Entonces vamos a ver ahora un poco de la clasificación de hiponatremias y dónde se ubica este síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Se define hiponatremia como la concentración sérica de sodio menor a 135 milequivalentes por litro o milimol por litro. Es el trastorno hidroelectrolítico más común en la práctica clínica. Y es importante tener en cuenta que es un trastorno del equilibrio del sodio y del agua, ya que la baja concentración de sodio en verdad se va a deber a un desequilibrio del contenido de agua en el cuerpo. Según la osmolaridad la vamos a poder clasificar en hiperosmolar cuando la osmolaridad sea mayor a 2,95 miliosmol por litro. Esto se da cuando hay una alta concentración de osmoles activos en el LEC. El caso más frecuente es la hiperglucemia, donde vamos a tener un aumento de la glucosa, va a salir agua de las células hacia el líquido extracelular y eso va a diluir el sodio, por lo tanto la concentración de sodio medido va a ser menor. Otro ejemplo es el ejemplo isoosmolar, perdón, otra hiponatremia, según la osmolaridad plasmática, es la isoosmolar, donde vamos a tener una osmolaridad entre 2,75 a 2,95 miliosmol por litro. Este caso se presenta cuando tenemos hipertrigliceridemia o hiperproteinemia y medimos por el electrodo ion selectivo indirecto. Este método de medida lo que hace es tener en cuenta que el agua corporal total es el 93% y el resto son solutos como triglicéridos del plasma. El agua, o sea, el 93% del agua del plasma es agua. Eso es lo que tiene en cuenta. Y el resto son solutos, triglicéridos, proteínas, etc. Ahora, en estos casos donde tenemos hipertrigliceridemia o hiperproteinemia, ese contenido en soluto aumenta, deja de ser ese 7%. Pero el método de medida sigue tomando como 93% el contenido de agua, aunque en realidad está más bajo. Y es por eso que el contenido de sodio medido va a ser menor. Esto se soluciona utilizando aparatos como el electrodo ion selectivo directo, como es el que utilizamos en la guardia. La otra hiponatremia, según la osmolaridad plasmática, es la hipoosmolar, donde vamos a tener una osmolaridad menor a 275 miliosmol por litro. En este caso tenemos un exceso de agua relativa en comparación con el contenido de sodio. Esto es lo que se denomina hiponatremia verdadera. Me faltó aclarar que las isosmolares son pseudohiponatremias, porque en verdad no existe ese tal descenso del sodio. Entonces, estas hiponatremias hipoosmolares a su vez se van a subdividir según el contenido, según el volumen del líquido extracelular. En hipovolémica, o sea, cuando hay una disminución del líquido extracelular,
A su vez, estas se subdividen según el sodio urinario. Si el sodio urinario es menor a 30 milequivalentes por litro, decimos que las pérdidas son extrarrenales, por ejemplo, por causas gastrointestinales, vómitos, diarreas. Acá el riñón está jugando a favor, es decir, está reteniendo sodio frente a esa hiponatremia, mientras que un sodio urinario mayor a 30 milequivalentes por litro se va a dar en casos de pérdidas renales, ¿sí? Donde, por ejemplo, tenemos por diuréticos, insuficiencia suprarrenal o el síndrome de perdedor de sal. Otra, otra es la eubolémica, donde tenemos un líquido extracelular normal. En estos casos, el sodio urinario va a ser mayor a 30 milequivalentes por litro y la causa más común es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y también tenemos la hiponatremia hiposmolar hipervolémica, donde acá va a haber un aumento del líquido extracelular. Acá vamos a tener signos de sobrecarga de volumen como edemas, es decir, que en verdad el volumen circulante efectivo va a estar bajo. Por lo tanto, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a llevar a que el sodio urinario en verdad sea menor a 30 milequivalentes por litro. Esto se da en casos de, por ejemplo, el síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis hepática. Entonces, ahora nos vamos a enfocar viendo dónde está el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que es una hiponatremia hiposmolar eubolémica. Vamos a hablar un poco de su fisiología y fisiopatología. Entonces, la antidiurética o vasopresina tiene la función de mantener la osmolaridad plasmática ante cualquier fluctuación del balance hídrico, y esto lo hace a través de osmoreceptores y varoreceptores. Se va a sintetizar en los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo y a través de los axones que conectan el hipotálamo con la neurohipófisis, los va a llevar hasta la neurohipófisis, a esta hormona, donde se va a almacenar para su posterior liberación. Bien, para su liberación es necesario que las células que corresponden a los osmoreceptores, o sea, que forman parte de estos osmoreceptores, detecten un aumento de la osmolaridad plasmática. ¿Cómo lo detectan? Porque van a perder agua. Entonces, esa pérdida de agua va a inducir la secreción de la antidiurética. En esta curva lo que quería mostrar es la secreción de la ADH en función de la osmolaridad plasmática. Lo que vemos acá es que se va a comenzar, o sea, la secreción de la osmolaridad plasmática va a comenzar alrededor de los 80 miliosmoles por litro de osmolaridad. Ahí comienza a secretarse la hormona antidiurética. Va a llegar a un pico máximo alrededor de una osmolaridad de 295 miliosmol por litro. Por debajo de 280 no se detecta hormona antidiurética, por lo que esto se lo conoce como umbral osmótico. Esta curva lo que va a mostrar es que al aumentar la osmolaridad, aumenta también la secreción de hormona antidiurética hasta llegar a su máximo. Y es muy sensible, ya que cambios pequeños en la osmolaridad plasmática muestran, digamos, una respuesta en su secreción. Con respecto a los varoreceptores, lo que podemos ver es que, si bien el estímulo está mediado por el osmoreceptor, los varoreceptores van a influenciar también la secreción de la antidiurética. Estos varoreceptores están ubicados en los grandes vasos, como ser el cuerpo carotídeo y el callado aórtico, y lo que van a hacer es mover la curva. ¿En qué sentido? Estos varoreceptores dependen del volumen y la presión. Entonces, en situaciones de hipovolemia o hipotensión, la curva se va a mover hacia la izquierda. Es decir, que el osmoreceptor va a ser más sensible a los cambios de presión. Entonces ya se va a empezar a secretar a menores osmolaridades. Mientras que cuando se detecte una hipervolemia o hipertensión, la curva se va a mover hacia la derecha. Por lo tanto, va a ser menos sensible a los cambios osmóticos. Bueno, la acción de la antidiurética se va a realizar en el túbulo contorneado renal, específicamente en las células principales del túbulo, sí, colector, perdón, del túbulo colector renal. Bien. Entonces, su acción va a ser en las células principales del túbulo colector renal, me corrijo. Para esto, la antidiurética o vasopresina
se va a unir al receptor B2, que está unido a una proteína G o está acoplado a proteína G. Cuando esta se une, va a activar a la adenilatociclasa, lo que va a aumentar la concentración de AMP cíclico, activando a la proteína quinasa A, que va a fosforilar a las acuaporinas A2 que se encuentran en vesículas dentro de estas células. Esta fosforilación lo que va a hacer es activar un sistema de microtúbulos que va a trasladar estas vesículas hacia la membrana apical de estas membranas, de tal manera que las vesículas se van a fusionar y van a La quedar parte expuestas, apical. van a quedar expuestas en la membrana apical, de tal manera que estas acuaporinas, que son canales de agua proteicos, van a facilitar la reabsorción de agua. Del otro lado de la membrana se encuentran la acuaporina 4 y 3, que son canales proteicos que se encuentran a expensas, o sea, que funcionan a expensas de la antidiurética, es decir, no responden a la antidiurética y van a ser los que van a trasladar ese agua a la sangre. Por lo tanto, lo que van a hacer las acuaporinas es reabsorber agua. Entonces nosotros vamos a ver que en presencia de la antidiurética, en el túbulo colector renal, vamos a absorber gran cantidad de agua y se va a excretar una orina concentrada. Entonces, ¿qué sucede en el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética? Todo este mecanismo fisiológico desaparece, es decir, ya no hay una respuesta frente a la osmolaridad. Lo que sucede es que va a haber un aumento de la antidiurética independiente de la osmolaridad que tenga la persona. Entonces la antidiurética va a retener agua. Esa retención de agua va a expandir el LEC y el LIC. Va a generar una expansión a nivel auricular, lo que va a secretar el péptido natriurético auricular. Este péptido va a actuar a nivel del túbulo contorneado proximal, inhibiendo la reabsorción de sodio y por lo tanto aumentando la excreción de sodio. Esa excreción de sodio va a generar natriuresis y a su vez un aumento del flujo tubular renal. Ese aumento del flujo tubular va a hacer que no se puedan reabsorber otros solutos como ser urea o ácido úrico. Entonces disminuye la absorción de urea, aumentando su excreción fraccional. Ahora bien, nosotros dijimos que el paciente, o sea que la hiponatremia que generaba el CADH era euvolémica. Pero está la pregunta de si yo estoy reteniendo agua, ¿cómo llego a que sea euvolémica? Es porque existe una adaptación del volumen a través de diferentes mecanismos compensatorios. Uno de ellos, lo vimos recién, es la natriuresis, o sea, la activación del péptido natriurético auricular va a llevar a natriuresis, o sea, a eliminación de sodio, pero acompañado de agua. Otro mecanismo que va a mitigar el aumento del volumen es el desplazamiento del agua desde el LEC al LIC. Y el tercer mecanismo que ya se ve con los días, digamos, debido a una alta persistencia de la hormona, es el escape de la ADH, que genera una regulación negativa de los receptores internalizando las acuaporinas. Y de esta manera se excreta una orina diluida. Todos esos mecanismos en conjuntos me van a llevar a la euvolemia. Bien, en el síndrome de secreción antidiurética podemos ver distintos tipos de secreción. Entonces acá en esta tabla les puse el patrón normal y los diferentes patrones anormales que podemos ver. El tipo A vemos que es errático y no responde a el estímulo osmótico. Y se ven picos máximos de secreción de antidiurética. El tipo B está desplazado, es decir, está desplazado hacia la izquierda. Es más sensible, entonces la hormona antidiurética va a responder a osmolaridades más bajas que lo habitual. En el tipo C, este sí responde al estímulo osmótico, pero cuando llega a 280 no se inhibe por completo. Como ven, queda un residuo que sigue actuando. Y en el tipo D también responde a el estímulo osmótico, pero en este caso nosotros, si bien tenemos una curva normal, acá hay una ADH ectópica persistente. En cuanto a la etiología, las causas más frecuentes son los tumores, principalmente los de parénquima renal,
las enfermedades del sistema nervioso central, sobre todo hemorragia subaracnoidea, traumatismo craneoencefálico y la cirugía esfenoidal, las enfermedades pulmonares y ciertos fármacos como los antidepresivos y antipsicóticos. En el CIADH, perdón, es la causa más común de hiponatremia en los pacientes oncológicos. Se estima que supone alrededor de un 30% de todas las causas. Entre las neoplasias causantes de CIADH se encuentra como más frecuente el carcinoma pulmonar de células pequeñas. El 35% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea presentan hiponatremia durante la primera semana y el 70% de las cuales corresponde a CIADH. En el caso de cirugía pituitaria transesfenoidal, la incidencia puede ir del 25 al 35%. Y entre los antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son los más implicados. La incidencia de hiponatremia, que generalmente es por CADH, es variable. Puede ir de 0,5 al 32% según los estudios. Veamos un poco cómo se realiza el diagnóstico de esta patología. Entonces, el paciente se va a presentar con manifestaciones clínicas. ¿Qué vamos a tener a causa? Nosotros tenemos hiposmolaridad plasmática, por lo tanto, va a ingresar el agua a las células y el principal órgano afectado va a ser el cerebro. Se va a producir edema cerebral. Por lo tanto, la clínica predominante del CADH es neurológica. Esta clínica va a depender de la gravedad y de la velocidad de la instauración de la hiponatremia, pudiéndose presentar síntomas leves como náuseas, vómitos, cefaleas, somnolencias, a más graves como confusión, letargo, coma, convulsiones, incluso hasta el paro respiratorio. Todas estas manifestaciones se engloban en lo que se conoce como encefalopatía hiponatrémica. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de CADH es de exclusión. Va a depender de variables tanto clínicas como bioquímicas. Para ello se utilizan criterios diagnósticos propuestos por estos dos autores alrededor del 1960 y que hoy se siguen utilizando, que son hiponatremia menor a 135 milimol por litro, una osmolaridad plasmática baja, 275 milimol por kilogramo, una osmolaridad urinaria alta, mayor a 100 milimol por kilogramo, un sodio urinario mayor a 30, mayor a 40 y según esta bibliografía encontré mayor a 30 equivalentes por litro, con dieta normosódica, un volumen extracelular normal, donde tiene que haber ausencia de signos de expansión de volumen, como edema y ascitis, y de depresión de volumen, o sea, más bien de deshidratación. Y a su vez es importante descartar la ausencia de tratamientos con diuréticos porque estos pueden generar hiponatremia y la ausencia de otras patologías que pueden generar hiponatremia eubolémica, como ser la insuficiencia suprarrenal a través del dosaje de cortisol y ACTH o de hipotiroidismo a través del dosaje de TSH y hormonas tiroideas. Entonces vamos a ver ahora un caso clínico para poder ir viendo cómo se presenta el paciente. Ingresa a la guardia el día 25 del 3 del 2025 a las 12 horas, un varón de 32 años que el día anterior había golpeado la cabeza y otras partes del cuerpo tras haber caído de su motocicleta post colisión con otro vehículo. No llevaba el casco puesto en la posición correcta. Durante la exploración física se lo encontró desorientado y con alteración de la marcha. Se le da el diagnóstico de traumatismo craneoencefálico y se le solicita laboratorio y una tomografía axial computarizada. En la TAC se vio, digamos, varios hematomas intraparenquimatosos agudos en el lóbulo frontal derecho y focos de hemorragia subaracnoidea. A las 15 horas se obtienen los siguientes resultados en el estado vacío base. Vemos que el paciente presentaba acidemia, un bicarbonato disminuido, los parámetros de oxigenación, PCO2, PO2 y saturación de hemoglobina están normales. Y si vemos el ionograma, vemos que tanto sodio, potasio, cloro y calcio están disminuidos. Entonces, les pregunto a la audiencia, mirando estos resultados y teniendo en cuenta el diagnóstico del paciente, ¿informarían estos parámetros? Más que nada para mis compañeras residentes, tómense unos minutos. Ay, introducción. Para mí es.
No, Gracias. Ella está salada porque ya no lo puede hacer. Sí. Viste la mía. Pero la lleva 4 meses echando la hora. sí. Para mí es contaminación. Porque Pero sí me falta que se escuche. que no, yo no informaría esos parámetros porque para mí es contaminación, no puedo descartarla. La jeringa se usó. Bien, Ahí gracias. está. Sí. Bien, va por ahí Maca, creo que es. Sí. Em, Y sí, el calcio, el trabajo y no, el sodio, el potasio, el cloro, todo está para el láctico, el bicarbonato. Claro, que eso es Tiene, sí, para mí es contaminación. ¿Qué heparina? Diluido. Porque está todo diluido. Esa jeringa es la que prepararon en el Sí. No, No. es comercial. Nos, o sea, o Sí. nosotros, pero cargaron menos. No es Preparado por nosotros. Sí. preparado, Sí. sería diluyente. Ellos usan playa. Es que para la fecha, yo te diría que sería una jeringa comercial, porque No, no. No, la fecha indicada. Pero este dato lo tenemos. yo te digo que, o sea, no me voy a parámetro de stock. Por ejemplo, la fecha donde era pobre. Tenemos plata para una jeringa. Sí, ahí va. Bueno, en mi rotación por medio interno también lo que aprendí, digamos, es que ante todo, antes de evaluar, digamos, estos parámetros y correlacionarlos con la clínica, es que tengo que descartar toda situación preanalítica que, digamos, haga que esa muestra esté en mal estado, digamos. Entonces, esta muestra se encontraba contaminada con heparina sódica diluida. Entonces, el accionar acá podría ser, en principio, no informar, solicitar nueva muestra y, en caso de que tengamos el gol estándar, que es la jeringa con heparina de litio liofilizada tamponada con calcio, darle al paciente eso. Pero en caso de no contar con esa jeringa y solamente tenerlas preparadas con heparina de sodio diluida, recomendar entonces cargar por lo menos 2 mililitros de sangre. Bueno, se le solicitó nueva muestra y a las 17 horas se obtienen los siguientes resultados en el estado ácido-base. Vemos que el paciente presenta un pH normal, bicarbonato normal, parámetros de oxigenación también normales. Si nos vamos al ionograma, presenta sodio disminuido, una hiponatremia y después todos los otros iones normales. En el ionograma urinario se vio un sodio de 174 miliequivalentes por litro, un potasio de 61 miliequivalentes por litro y un cloro de 168 miliequivalentes por litro. En este caso y comparando con el valor anterior, que es de 116, el paciente presenta hiponatremia, por lo que mirando este sodio podemos decir que está alto frente a la hiponatremia que tiene el paciente, porque en este caso el riñón nos está jugando en contra, es decir, no está reteniendo el sodio debido a la hiponatremia del paciente, si no lo está excretando. En la química vimos que tiene glucemia, urea y crea normales. Se calculó la osmolaridad plasmática y nos dio un valor de 240 miliosmol por kilogramo, estando bastante disminuido. También se le hizo química urinaria, urea y crea, y en hematología se le informó hemoglobina y hematocrito normales. Se descartó insuficiencia suprarrenal e hipotiroidismo a través del dosaje hormonal y el uso de diuréticos a través de la charla con el paciente. Entonces, haciendo un repaso dónde estamos parados. Tenemos hiponatremia, es hiposmolar porque vimos que la osmolaridad plasmática está por debajo de 275 miliosmol por kilogramo. Y tenemos un sodio urinario alto. Del LEC todavía no sabemos nada, así que podríamos estar, como ya descartamos el uso de diuréticos y de insuficiencia suprarrenal, entre dos situaciones, un síndrome perdedor de sal o un CADH. Entonces la pregunta es, ¿qué volemia tiene el paciente? ¿Está hipovolémico o euvolémico? Luego de unas horas se realiza una exploración física donde se destaca diuresis escasa, se encuentra bien hidratado, por lo que eso nos podría decir
que no presenta signos de deshidratación y sin datos de sobrecarga de volumen. Nivel de atención y conciencia fluctuantes sin vómitos ni diarrea. Ahora bien, ¿solo esa pauta es necesaria para decir que el LEC es normal? O sea, que se encuentre bien hidratado y datos de sobrecarga de volumen. Es como una pregunta para dejarlos pensando, ya que el principal factor que nos permite diferenciar entre ambas entidades es el estado de la volemia del paciente, viendo que el CDH se presenta con euvolemia y el síndrome perdedor de sal con hipovolemia. Pero bien, ambas patologías se pueden presentar en este paciente, o sea, en un paciente que tiene una lesión cerebral. Según este paper, el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y el síndrome de perdedor de sal cerebral son las causas más comunes de hiponatremia en pacientes con problemas neurológicos. Lo que podemos ver en esta tabla es una visión general de la incidencia del CADH y el síndrome de perdedor de sal en tipos comunes de trastornos neurológicos. En la hemorragia subaracnoidea, que es el caso de nuestro paciente, la incidencia de hiponatremia va de 40 a 57%, siendo la etiología más común el CADH. Mientras que en el traumatismo craneoencefálico, la incidencia de hiponatremia va del 13.7 al 51%, siendo también la causa más común el CADH. Pero en infecciones del sistema nervioso central, donde la incidencia va de 38.7 a 73%, esto es el amplio rango es porque depende el mecanismo infeccioso, digamos, si es una tuberculosis una meningitis tuberculosa o bacteriana, entonces por eso es el rango de la incidencia. En estos casos, el síndrome perdedor de sal es la causa más común en hiponatremias por meningitis tuberculosa, mientras que el CADH es más común para los niños. ¿Por qué es necesario hacer el diagnóstico diferencial entre ambas patologías? Porque sus mecanismos fisiopatológicos son diferentes y por lo tanto sus tratamientos también son opuestos. Entonces, hablemos un poquito ahora de lo que es el síndrome perdedor de sal cerebral para entender por qué el mecanismo es diferente. El síndrome perdedor de sal cerebral es una entidad en la cual, tras una lesión cerebral, que puede ser isquémica, hemorrágica o post-cirugía, postquirúrgica, el paciente desarrolla hiponatremia en el contexto de una depresión de volumen que es secundaria a una pérdida de sodio. Ok, entonces nosotros, dentro de nuestras hiponatremias hiposmolares, ¿dónde vamos a estar? Es hipovolémica por la depresión de volumen y por la importante pérdida de sodio que tenemos debido a la natriuresis, vamos a estar de este lado, o sea, pérdida renal. Entre las diferentes hipótesis fisiopatológicas de este síndrome destaca la evidencia de un aumento de los péptidos natriuréticos que desencadenaría una natriuresis masiva y como consecuencia hipovolemia e hiponatremia. Lo que va a suceder es que tras la lesión cerebral se liberan péptidos natriuréticos que van a actuar a nivel del túbulo contorneado proximal, inhibiendo la reabsorción de sodio y aumentando su excreción. Eso va a generar natriuresis, que como vimos hoy un poco más adelante, el aumento del flujo tubular inhibe la reabsorción de otros solutos y aumenta la excreción de, por ejemplo, urea y ácido úrico. Esta natriuresis va a llevar a una disminución del volumen del LEC porque junto con el sodio va agua. Eso va a provocar que aumente la antidiurética porque como vimos los vasoreceptores actúan según la volemia. Entonces, frente a la hipovolemia se libera antidiurética que va a provocar la retención de agua. Entonces, la retención de agua junto al aumento de la excreción de sodio genera la hiponatremia que vemos en estos pacientes. Entonces, tenemos ahí que el CADH va a tener euvolemia y el síndrome perdedor de sal, una disminución del volumen del líquido extracelular. La diferenciación entre estos dos síndromes es extremadamente difícil, debido a la importante superposición de hallazgos, tanto clínicos, porque como vimos el paciente también tiene hiponatremia, tiene natriuresis, tiene hiposmolaridad, y los síntomas van a ser neurológicos en ambos casos. Desde el laboratorio podemos ofrecer, varios estudios, digamos, hablan de la determinación de la excreción fraccional de ácido úrico para diferenciar el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética del síndrome perdedor de sal cerebral. ¿Cómo? Al inicio, tanto la uricemia como la excreción de ácido úrico
van a ser iguales. Es decir, van a tener uricemia baja y aumento de la excreción fraccional de ácido úrico, porque como vimos en los dos, va a estar aumentada su excreción. Pero después de la corrección de la hiponatremia, en el síndrome inadecuado de secreción de hormona antidiurética, va a disminuir la excreción fraccional de ácido úrico a valores normales, aumentando así la uricemia. Esto no ocurre tras la corrección en el síndrome perdedor de sal cerebral. Entonces, volviendo a nuestro caso, vamos a hablar un poco del tratamiento. Al paciente se lo inicia con un tratamiento que es solución salina hipertónica al 3% con mejoría de su cifra de sodio. La idea de darle solución salina hipertónica es sacarlo del estado de hiponatremia para provocar que se siga produciendo el edema cerebral. Sin embargo, la anatremia no acababa de corregirse, manteniéndose en torno a 127.000 equivalentes por litro, por lo que ante la sospecha del síndrome del SIAD, se inició tratamiento con urea. Lo que busca la urea es aumentar la diuresis, de tal manera que se excrete más agua y entonces podamos corregir la hiponatremia. Un sobre cada 12 horas con buena tolerancia, aumentando así la cifra de sodio hasta normalizarse. ¿Cómo funcionó el tratamiento? Al paciente se lo diagnostica con hiponatremia secundaria, un CADH, en un paciente con hemorragia intracraneal tras un traumatismo cráneoencefálico. Como conclusión, el CADH es una causa frecuente de hiponatremia eubolémica, resultado de una secreción inapropiada de ADH que lleva a una retención de agua y dilución del sodio plasmático. El diagnóstico diferencial entre el CADH y el síndrome perdedor de sal cerebral es difícil debido a la superposición de signos, síntomas y datos de laboratorio. Quedan nosotros bioquímicos aportar otros parámetros para ayudar al diagnóstico diferencial de ambos síndromes. Esta es la bibliografía consultada y muchas gracias por su atención.